Olga, buenos días. Me alegra esta nueva coincidencia clínica, la cuarta de la serie. Señor, estamos en una nueva posibilidad de conversar y hablando previamente, decidimos que a partir de un ejemplo clínico que hoy quisiste traer, vamos a desglosar algunos temas que resultan siendo bastante importantes en este campo clínico de la psicoterapia y de la psicoanálisis. Entonces, tienes la palabra y el espacio. Bueno, Olga, muchas gracias. Yo quisiera crear un pequeño contexto y voy a decirlo de una manera lo más sencilla posible. Existe la realidad material del mundo. Y existe la realidad anímica. Son dos entidades, o también podríamos decir objetos de naturaleza muy distinta. De la realidad material del mundo, pues se ocupan, por ejemplo, las ciencias de la Tierra. De la realidad anímica nos ocupamos todos los que recibimos peticiones de pacientes en el consultorio. Y quiero decir esto, puede ser un tratamiento médico, puede ser un tratamiento médico psiquiátrico, puede ser un tratamiento de clínica psicológica, puede ser un tratamiento psicoanalítico. Ya dijimos, dejamos de lado las orientaciones teóricas de cada quien. El asunto a tratar, el asunto sobre el cual se va a hacer un trabajo, es el síntoma. Entonces yo quiero empezar a plantear un tema que es muy complejo y que va recorriendo el tratamiento de cabo a rabo. Simplemente voy a recordar una idea de la coincidencia clínica anterior. En esos primeros momentos de las consultas, en esas primeras consultas, en esas primeras entrevistas, por lo general aparece una queja. Para poder hacer un trabajo psíquico y resolver algo problemático que produce sufrimiento, hay que pasar de la queja al síntoma. Decíamos, hay que subjetivar esa queja. Y yo voy a tratar de dar un ejemplo para mostrar algo de eso. Y hago énfasis en la palabra algo. Después entenderá por qué. Quiero allí, Julián, cuando hablamos entonces de pasar de la queja al síntoma, es decir, subjetivarlo, estamos hablando de apropiarse de eso que sucede y reconocer no estoy implicado en eso que sucede. Y no solamente lo que me pasa como si fuera algo externo a mí, sino como yo estoy implicado en eso que me pasa. Y de alguna manera estoy participando en esa realidad, estamos alineados en que esa es la de la pasar de la queja al síntoma. Buena interrupción. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Entonces, el síntoma aparece en la realidad anímica, en la realidad psíquica, en el mundo espiritual, se puede decir también. Ahí hay deseos, ahí hay fantasías, ahí hay sufrimiento, hay angustia y hay también una satisfacción por una vía indirecta. Hace bastante tiempo, una persona que ya era mayor de edad me buscó, estaba muy triste,
había muerto su mamá hacía poco tiempo. Ella estaba sola, ella tenía pues su apartamento y además de triste, estaba muy angustiada por una situación que es la que voy a describir. Como ella vivía sola, pues tenía que salir, por ejemplo, a comprar la leche, a pagar los servicios, lo que hace una persona común y corriente. Y ocurría lo siguiente: si al salir a la calle y empezar a caminar, ella veía un reguero, por ejemplo, en la acera, se tenía que devolver para la casa llena de angustia a hacer un ritual. Tenía que quitarse toda la ropa, incluidos los zapatos, y empezar a lavar la ropa prenda por prenda. Entonces ella me decía que perdía muchísimo tiempo mientras lavaba la ropa. Otras actividades quedaban aplazadas, pero en ese ir lavando la ropa poco a poco se iba serenando. Ese es el ejemplo. Entonces, es una persona que puede hablar. Ya hemos dicho que se trata en este tipo de tratamiento que nosotros practicamos de hablar, el acto de hablar. Utilizamos ese sistema simbólico que llamamos lenguaje. En ese sistema simbólico están las palabras y cuando hablamos, sin darnos cuenta, no somos conscientes de eso, estamos escogiendo sonidos y estamos combinando sonidos. Básicamente es eso. No podemos decir todos los sonidos al mismo tiempo, ni podemos hacer todas las combinaciones posibles de sonidos. Entonces, emitimos unos sonidos que llamamos palabras a las que les suponemos una significación. ¿Sí? Aquí lo que me llamaba a mí la atención y a ella es que en ese relato había una incógnita, había una X y era necesario despejar la X, porque pues varias situaciones son enigmáticas. ¿Cómo así que hay un reguero en la calle? ¿De qué es ese reguero? Vaya uno a saber de qué. Y segundo, tener que devolverse a la casa a lavar la ropa, y así poco a poco iba controlando la angustia y el sufrimiento concomitante. Entonces fue necesario hacer un trabajo largo para poder despejar esa incógnita. Entonces, voy a decir esto de otra manera. Cada uno de nosotros a nivel anímico es un sujeto que está atrapado en una situación problemática. Es un sujeto atrapado por un síntoma, como le pasaba pues a esta señora. Y si uno le pregunta a esta persona, bueno, ¿y usted por qué hace eso? Pues ella no sabe explicar por qué lo hace. Hay un asunto que le provoca sufrimiento y que al mismo tiempo es enigmático y que es necesario modificar la relación de ese sujeto atrapado en su síntoma con ese síntoma. Y más o menos eso es lo que se hace a lo largo de un tratamiento. Pues yo no voy a hablar de un caso, pero vas a dejar a simplemente todos los oyentes curiosos de
Sí, ese síntoma. sí. Yo quiero insistir, yo quiero enfatizar En ese momento. que tanto para la señora como para mí, pues era muy desconcertante ese relato, muy intrigante. Es decir, ahí no hay nada obvio, ni para ella que hacía ese rito, ni para mí que estaba escuchando una historia. Además, es importante allí tener en cuenta que eso que ella buscaba, estás escuchando, que eso que ella buscaba, o como dijiste, el ritual de lavar ropa y en ese ritual de limpieza se calmaba. Posterior a esa calma, volvía llegaba una nueva angustia, y era la angustia de reconocer que había un ritual que no entendía y que no tenía de alguna manera sentido para ella, ¿no? En la X, la X en la ecuación, la incógnita que ella no podía resolver. Es decir, el síntoma es síntoma también en la medida en que la persona acude a él, posteriormente pues se incomoda, no es, se da cuenta y se comprende que no es saludable sostener un comportamiento de esa manera. Necesito a que yo me encuentre un reguero en el piso, hago un rodeo y sigo caminando. Ahí hay una acción, pero no es una acción que a posterior me genera algún tipo de una nueva angustia frente a De acuerdo, entonces como hay que hacer un trabajo para despejar esa incógnita, yo le hice una pregunta y ese reguero que usted ve en el piso, en la acera, en la calle, ¿con qué lo relaciona? Y entonces me dijo algo también muy intrigante, con sangre derramada. ¿Sí? Entonces ahí hay otra característica del síntoma. Además de recoger, de resumir el sufrimiento, de ser una incógnita que es necesario despejar, el síntoma, esa historia que se cuenta, viene a sustituir algo problemático que es esa incógnita. ¿Sí? de hecho, sabemos que no estamos trabajando desde entonces, pero generalmente cuando surge la ansiedad la persona percibe que hay algo que es amenazante para ella. Claro. En esta incógnita, pues, sangre derramada, reguero en el piso y tengo que lavar esa donde se está intentando Bueno, entonces quiero calmar esa angustia de señalar un detalle, ¿cierto? Pues a mí no me interesa la materialidad del reguero. Puede ser un reguero de leche, puede ser un reguero de agua, puede ser un reguero de lo que sea. El asunto no es ese. El asunto intrigante, enigmático que desencadena en ella la angustia y tiene que volver a la casa, es que ella asocia ese reguero con sangre derramada. la forma en que lo simboliza. ¿Cierto? Entonces, ese síntoma, ese reguero de sangre derramada, tiene que ver con una historia que hay que ir reconociendo poco a poco, que hay que ir reconstruyendo. Y aquí voy a hacer otro comentario, y es el siguiente. Cuando uno le pregunta en esas primeras citas, entrevistas a una persona por sus recuerdos, y más en el caso pues de una señora que ya tenía años encima, esto me ocurrió a mí por allá empezando los 90, o sea, hace 30 años, por decir algo. La señora era mucho mayor, yo en esa época tenía 40 años.
Ahora voy a cumplir 75. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona por sus recuerdos, hay dos situaciones. Hay personas que dicen, no, yo no tengo mayores recuerdos, yo no me acuerdo de muchas cosas. Y efectivamente, eso que llamamos memoria es selectivo. Hay que seleccionar y hay que dejar de lado muchas cosas. Y hago énfasis en la palabra dejar de lado, poner al margen, porque ese dejar de lado se va a convertir para Freud temprano en un concepto clínico, represión. Represión es una palabra alemana que alude a dejar de lado, a no pensar más en eso, a no darle importancia, si se quiere, a olvidar, pero no se va a lograr olvidar. Entonces, primer asunto, yo tengo pocos recuerdos. Segundo asunto, hay otras personas que hablan de muchas historias, incluidas historias infantiles, pero esas historias están completamente desarticuladas por un lado. Y entre historia e historia, entre recuerdo y recuerdo, hay lagunas. ¿Sí? Entonces, en ambas situaciones, tanto en el que dice yo no recuerdo, no sé por qué me aparece el microfonito apagado. Es el mío, que hay Ah, un bueno, fuera y lo cerré. correcto. Tanto en una situación como en la otra, algo ha sido dejado de lado. Y eso dejado de lado es molesto, es incómodo, implica angustia, implica sufrimiento. Entonces, una característica, insisto, del síntoma es que tiene la posibilidad de reemplazar algo que ha sido dejado de lado. Para decirlo pues de otra manera un tanto más sofisticada, el síntoma tiene una estructura metafórica. Unas palabras que se dejan de lado se sustituyen ahora por una historia enigmática que se cuenta y no se sabe qué es lo que hay en juego. Entonces, por ese camino empiezan a aparecer historias trágicas en la vida de esta persona, que se fueron reconstruyendo poco a poco. Es decir, ella había dejado de lado historias trágicas, las recordaba y incluso Sí, contexto que a recordar. bueno. Una primera historia trágica que se remontaba muchos años atrás en la vida de ella tenía que ver con el asesinato de su papá en la época de la violencia. Pues la época de la violencia es un periodo muy largo visto desde el punto de vista sociológico e histórico. La mayoría de la gente venía del campo a los pueblos. Este es el caso de ella. Un señor finquero llega con su familia a un pueblo y en esas cosas terribles, yo soy liberal, yo soy conservador, etcétera, lo asesina. Y esa es una tragedia. Esa es una tragedia para la familia. Ese señor tiene una esposa, ese señor tenía unas hijas, ese señor tenía hermanos, hermanas, es decir, todo un universo familiar. Y en esa tragedia hay un asunto muy importante y es este: cuando asesinan a una persona,
le quitan a esa persona la posibilidad de tener hijos. ¿Sí? Bien. Entonces ahí hay pues una primera tragedia. Ella habla de su papá, de cómo recuerda a su papá, de qué hacía su papá, etcétera, etcétera. Y por un tiempo se va avanzando poco a poco, se va haciendo un tejido de palabras y se va a llegar a la siguiente situación. Ya dije, la muerte de la mamá, que era reciente, pero tras la muerte de la mamá había otra tragedia familiar. Una hermana menor, se había suicidado años atrás. Entonces, ese reguero en el suelo, esa sangre derramada, que es como una primera aproximación, una primera ocurrencia, tiene que ver con historias trágicas. La muerte violenta del papá y la muerte por mano propia de la hermana. Bueno, miremos otro aspecto que está pues implicado en esta historia. Y ya tú hace un ratico hacías alusión. La buena señora se devuelve a su casa para lavar la ropa, incluida los zapatos. Entonces, el agua que es el fundamento de la vida de todos nosotros en el planeta Tierra, sin agua no hay vida en el planeta Tierra, también tiene, ¿cómo decirlo? Desde los tiempos primordiales, desde los tiempos del hombre primordial, del hombre de la prehistoria, de la más antigua prehistoria, una importancia muy grande. Una comunidad de seres humanos, por pequeña que sea, como eran las comunidades prehistóricas, necesitan agua. Me dirán, son nómadas, son cazadores, son recolectores, se están moviendo, pero hay que buscar agua para poder sobrevivir. Y además el agua tiene otra función, y es la función de limpiar. Cuando yo me baño, estoy limpiando mi cuerpo. Cuando yo lavo la ropa o la echo en una lavadora, estoy limpiando la ropa. Es decir, uno no puede perder de vista una gran cantidad de asuntos que están por ahí atrapados y que hacen parte del tema, ¿cierto? Entonces uno puede decir, en ese lavar la ropa hay una ablución, hay una purificación, y por eso pues ella sentía que la angustia, en la medida en que iba haciendo la tarea de lavar la ropa, iba mermando, ¿cierto? Bien, para no dejar pasar. Yo decía hace un rato, voy a decir algo, no puedo decirlo todo. Y voy a utilizar una figura, por lo menos yo la considero así, en la escritura de Freud, que me parece muy bonita. En alguna parte, hablando pues de nuestra realidad psíquica, su estructura, su funcionamiento, él decía mirar por encima del muro, ¿cierto? Quien mira por encima del muro ve un panorama, al otro lado del muro ve un panorama que no ha conquistado todavía. Que siempre ha estado ahí, además, pero al que no se tiene acceso. Por supuesto. Entonces él utiliza esa figura para mostrar que hay algo, existe algo que podemos intuir, que podemos percibir, que podemos ver, pero que no hemos conquistado.
Y al final de la vida, cuando él escribe sobre Moisés, dice una cosa muy bonita, por supuesto, por la vía de la identificación con el personaje histórico Moisés, ver la tierra prometida a lo lejos, sin poderla conquistar. ¿Por qué traigo a cuento esa metáfora? Ver la tierra prometida a lo lejos sin poderla conquistar, porque tanto en el sueño como en el síntoma, como en el lenguaje, como en las palabras, como en los procesos de pensamiento, hay algo radical de lo que no podemos saber. Algo se nos escapa. Hay algo real de lo que no podemos saber. En ese libro famoso de la interpretación de los sueños, que él considera que es su obra fundamental, hablando del proceso anímico de interpretación de un sueño, Freud propone la imagen, él la llama el ombligo del sueño, para señalar ese punto a partir del cual al soñante, que es el protagonista del sueño y el que hace poco a poco la interpretación, no se le ocurre nada más. Es decir, hay un más allá del muro, hay un más allá, la tierra prometida. Para el caso pues de Israel, Freud es hijo de Israel, la tierra de los antepasados. ¿Sí? Hay un más allá, eh, pues que tiene que ver con muchos asuntos. Si está el tema de la muerte, es tan enigmática como la vida. Yo creo, Olga, que va siendo el momento, pues, de... ese reto. Y el reto que te quiero poner, que hemos querido ser juiciosos, yo contigo esta conversación, porque estoy encantada, pero queremos ser respetuosos con el tiempo que hemos definido de esta duración. Entonces te va a poner el reto de cómo nos quieres dejar enganchados con esto, para que en la próxima coincidencia sigamos y le demos continuidad a esta misma conversación, que tiene el elemento de poder hablar y conversar acerca del cine. Un lado para ponerlo también en este ejemplo clínico, ¿sí? Este ejemplo clínico nos va a permitir o nos está permitiendo ir desglosando y ir pudiendo comprender lo que es el cine, cuáles son las se pueden distinguir. Entonces el reto que te va a poner es cómo nos vas a dejar enganchados para la conversación y la presentación. Me parece muy bien. Yo te agradezco mucho esta coincidencia clínica y la semana entrante, el próximo viernes, puedo continuar diciendo más asuntos, más aspectos sobre el síntoma sin agotar el tema. Sí, porque no sabemos todo el síntoma, como no sabemos todo el sueño, no podemos decirlo todo, no podemos pensarlo todo y ya es suficiente por hoy. Y es importante para con lo que nos has mostrado hoy, que todos los que nos escuchan que van a terapia, son terapeutas, esta comprensión básica que has planteado y es que el síntoma llega a reemplazar algo que ha sido de naturaleza. Sí, y que hay que develar y hay que mirar al otro lado del. Le agradezco mucho, Julián. Voy a parar la grabación y la próxima coincidencia.